Capítulo 31. Su padre telefoneaba los miércoles por la tarde, entre 8 y 8:15. En los últimos 9 años se habían visto pocas veces, la última hacía mucho, pero cuando sonaba el teléfono en el pisito de Matías, nunca quedaba sin respuesta. En las largas pausas de la conversación reinaba el mismo silencio a ambos lados de la línea, un silencio sin ruido de televisiones, radios o invitados que hicieran tintinear platos y cubiertos. Matías se imaginaba a su madre oyendo la conversación sentada en el sillón, los brazos apoyados en los del asiento y la misma expresión inmutable, como cuando Michela y él iban a primaria y ella se sentaba en la misma butaca para oírlos recitar poemas de memoria, que Matías se sabía perfectamente y Michela, inútil para todo, no, por lo que se quedaba callada. Y todos los miércoles, cuando colgaba, Matías se preguntaba si el sillón seguía teniendo aquel estampado de flores de azahar, que él recordaba ya gastado, o si lo habían cambiado. Y se preguntaba si sus padres habían envejecido. Sí, habían envejecido, se lo notaba su padre en la voz, más lenta, más cansada, y en la manera de respirar, ruidosa, cada vez más parecido a un jadeo. Su madre los llamaba de tarde en tarde y solo para hacerle las preguntas de marras, siempre las mismas. Si hacía frío, si había cenado ya, cómo iban las clases. Las primeras veces Matías contestaba que allí se cenaba a las 7, luego simplemente que sí. Diga, contestó en italiano. No era necesario hablar en inglés. Su número de teléfono lo tenían como mucho 10 personas, a ninguna de las cuales se le ocurriría llamarlo a aquellas horas. Soy yo, tu padre. El tiempo que la respuesta tardaba en llegar era casi inapreciable. Matías se decía que tendría que medirlo con cronómetro, para calcular cuánto se desviaba la señal de la línea recta de más de 1000 kilómetros que lo unía a su padre, pero siempre se olvidaba. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y mamá? Ahí está. En este punto siempre tocaba el primer silencio, como bocanada de aire tras un largo buceo. Matías empezó a rascar con la uña el arañazo que tenía la mesa, a un palmo del centro. No sabía si lo había hecho los anteriores inquilinos. Bajo el barniz se veía ya el aglomerado, que rascaba sin sentir dolor. Cada miércoles ahondaba el hoyito fracciones de milímetro, aunque para atravesar aquella mesa redonda no bastase una vida entera. ¿Qué, ya has visto amanecer?, le preguntó su padre. Matías sonrió. Era una broma que se gastaban siempre, quizá la única. El año anterior, Pietro había leído en un periódico que el alba del Mar del Norte es un espectáculo sublime, y aquella noche le leyó el artículo al hijo por teléfono. Tienes que verlo, le encareció. Desde aquel día se lo preguntaba a veces, ¿qué, lo has visto? Matías contestaba que no. Su despertador sonaba a las 8:17, y el camino más corto a la universidad no pasaba por la costa. No, aún no. Bueno, tampoco se va a escapar, repuso Pietro. Ya no supieron qué más decirse, aunque no colgaron de inmediato. Ambos aspiraron un poco de aquel afecto que aún pervivía entre ellos, un afecto que se debía en cientos de kilómetros de cable coaxial y al que alimentaba algo cuyo nombre ignoraban y que, bien pensado, quizá ni existía ya. Pero no te lo pierdas, concluyó Pietro. Tranquilo. Y cuídate. Sí. ¿Recuerdos a mamá? Colgaron. Para Matías era el fin de la jornada. Rodeó la mesa y miró distraídamente unos folios que había dejado aparte, trabajo que se traía del despacho. Seguía atascado en aquella ecuación. Abordaran por donde abordasen la demostración, Alberto y él siempre acababan topándose con ella. Presentía que, superado aquel último obstáculo, hallarían la solución y sería fácil llegar al final, como rodar ladera abajo con los ojos cerrados. Pero estaba demasiado cansado para seguir trabajando. Fue a la cocina, llenó un cazo bajo el grifo y lo puso al fuego. Pasaba tanto tiempo solo que, de haber sido una persona normal, se habría vuelto loco en un mes. Se sentó en una silla de plástico plegable, aún algo tenso. Alzó los ojos a la bombilla del techo. Al mes de ocupar aquel piso se había fundido y allí seguía, sin cambiar. Comía en el cuarto contiguo. Si esa noche se marchara para no volver, nadie hallaría allí huellas de su paso, aparte de aquellos papeles incomprensibles amontonados sobre la mesa. Nada propio había puesto en aquel piso. Dejó tal cual los anónimos muebles de roble claro y el amarillento empapelado original de la vivienda.
Se levantó, echó el agua hirviendo en una taza e introdujo una bolsita de té. Vio teñirse el agua de oscuro. El fuego seguía encendido y en la penumbra se veía de un azul intenso. Bajó la llama al mínimo y el siseo disminuyó. Colocó la mano por encima, a cierta distancia. El aire caliente ejerció una débil presión sobre su destrozada palma. Bajó despacio la mano y la cerró sobre el quemador. Volví a recordar, después de los cientos, de los miles de días idénticos que había pasado en la universidad acudiendo al comedor, un edificio bajo situado en un extremo del campus. Volví a recordar el primer día que fue a comer y repitió la serie de actos que vio ejecutar a los demás. Se puso la cola y, pasito a pasito, llegó a la pila de bandejas de madera plastificada. Tomó una, le puso un mantelito de papel, cogió vaso y cubiertos. Al llegar ante la mujer de uniforme que repartía los almuerzos, señaló una de las 3 bandejas de aluminio que había, sin saber lo que contenía. La cocinera le preguntó algo, en su idioma quizá en inglés, él no la entendió. Señaló de nuevo la bandeja, la otra repitió la misma pregunta. Matías movió la cabeza y chapurreó. I don't understand. La mujer hizo un gesto de impaciencia y agitó el plato vacío. She asking if you want a soup, le dijo un joven que había al lado. Él se volvió bruscamente y dijo. Yo, I don't. ¿Eres italiano? Le preguntó el otro. Sí. Te pregunta si quieres alguna salsa con la basofia esa. Matías negó con la cabeza, desconcertado. El otro le dijo a la cocinera que no. La mujer sonrió, llenó el plato de Matías y lo deslizó por la encimera. El joven pidió lo mismo, y antes de posar el plato en la bandeja se lo acercó a la nariz y lo olió con repugnancia. Esto da asco, dijo. ¿Eres nuevo, verdad? Le preguntó acto seguido, mirando aún la especie de puré que llenaba su plato. Matías contestó que sí y el otro asintió con el ceño fruncido, como si fuera cosa seria. Matías pagó y, bandeja en mano, plantado ante la caja, buscó con la mirada una mesa vacía en algún rincón de la sala, donde pudiera sentarse de espaldas a todos y sin sentir que cientos de ojos lo miraban comer solo. Cuando la divisó y dio un paso en dirección a ella, el joven, adelantándosele, le dijo que lo siguiera. Se llamaba Alberto Torcia y llevaba allí 4 años investigando gracias a una beca especial de la Unión Europea concedida por la alta calidad de sus trabajos. También él escapaba de algo, aunque Matías nunca le preguntó de qué. Después de tantos años, y pese a que compartían despacho y comían juntos todos los días, ninguno de los dos sabría decir si eran amigos o simples colegas. Era martes. Alberto estaba sentado enfrente de Matías y a través del vaso de agua que este se llevó a los labios vio la nueva herida, de color morado y perfectamente circular, que tenía en la palma. No dijo nada, se limitó a mirarlo torvamente para darle a entender que se había dado cuenta. Gilardi y Montanari, sentados a la misma mesa, se reían de algo que habían visto en internet. Matías apuró el vaso y se aclaró la garganta. Anoche se me ocurrió una solución para la discontinuidad esa. Mati, por favor, lo interrumpió Alberto, dejando el tenedor y reclinándose en la silla con grandes aspavientos, como siempre. Ten piedad al menos mientras como. Mati agachó la cabeza. Había cortado su filete de carne en taquitos iguales y empezó a separarlos de modo que con el plato formaran una cuadrícula de líneas blancas. ¿Por qué no dedicas las noches a otras cosas? Continuó Alberto en voz más baja, para que no lo oyeran los otros, y describiendo con el cuchillo circulitos en el aire. Matías no contestó ni lo miró. Pinchó un taco de carne de la orilla, que por no ser perfectamente cuadrado alteraba la geometría de la composición. Por ejemplo, salir a tomar algo con nosotros. No, replicó Matías secamente. Pero, sabes que no. Alberto movió la cabeza y arrugó la frente. Después de tanto tiempo, aún insistía. Desde que se conocían no habría logrado sacarlo de su casa más de 10 veces. Se volvió a los otros dos y los interrumpió diciendo: ¿y aquella que os parece? Y señaló a una chica sentada 2 mesas más allá con un señor mayor, docente por lo que Matías sabía, del departamento de geología. Si no estuviera casado, lo que le haría a Matías sí. Los otros vacilaron un momento, sin saber a cuento de qué lo decía, pero al final le siguieron la corriente y empezaron también a preguntarse cómo era posible que una tía buena como aquella estuviera comiendo con semejante carcamal. Matías cortó los taquitos de carne en diagonal y recompuso luego los triángulos resultantes para formar uno más grande. La carne ya estaba fría y estropajosa.
Cogió un trozo y se lo tragó casi sin masticar. El resto lo dejó. Cuando salieron del comedor, Alberto se detuvo a encender un cigarrillo y dejó que Gilardi y Montanari se adelantaran. Esperaba a Matías, que venía unos pasos detrás siguiendo, con la cabeza agacha y al parecer completamente absorto, una grieta recta a lo largo de la acera. ¿Qué decías de la discontinuidad?, le preguntó. Nada, da igual. Vamos, no te hagas de rogar. Matías miró a su colega. El ascua del cigarrillo que tenía en los labios era la única nota de color en aquel día gris, idéntico al anterior y seguramente al siguiente. No tiene remedio. A estas alturas debemos convencernos de que es así. Pero creo que he encontrado un modo de sacar algo interesante. Alberto prestó atención y no lo interrumpió en toda la explicación, porque sabía que Matías hablaba poco, pero, cuando lo hacía, valía la pena callarse y escuchar.